En un camino polvoriento en lo profundo de la naturaleza africana, un cachorro se negaba a separarse de su madre, incluso cuando ella yacía destrozada y moribunda. Cuando llegaron los rescatistas, lo que encontraron no fue solo supervivencia, fue amor en estado puro. Esta es la increíble historia de Arlo, un cachorro de pastor alemán que desafió todos sus instintos para proteger a su madre herida, Sasa. Lo que sucedió después no solo rompería corazones, sino que cambiaría vidas, impulsaría donaciones globales y reescribiría todo lo que creíamos saber sobre los animales. Quédense con nosotros, porque esto no es solo una historia, es un legado. La niebla matutina aún se cernía sobre la sinuosa carretera fronteriza oriental del santuario de vida silvestre Eldora. Dan Whitaker, un experimentado fotógrafo de vida silvestre de 58 años de Montana, conducía su Toyota Land Cruiser alquilada por una suave curva. El dorado amanecer se filtraba entre las altas ramas de las acacias, proyectando largas sombras sobre el camino de tierra rojiza. Dan había pasado más de 3 décadas fotografiando vida silvestre en 6 continentes durante sus años en National Geographic, pero fue África la que lo atrajo una y otra vez. Este sabático de 3 meses pretendía ser su expedición de despedida antes de retirarse a una vida tranquila en las montañas rocosas. Esperaba capturar una última galería de escenas majestuosas, tal vez un león descansando en la cima de una colina o perros salvajes persiguiendo a sus presas entre la hierba. Pero el destino le tenía reservado algo más. Al doblar la curva, 2 siluetas inmóviles junto a la carretera llamaron su atención. Instintivamente, frenó. Allí, a pocos metros de la carretera, yacía una pastora alemana adulta, con el cuerpo despatarrado de forma antinatural sobre el arcén arenoso. Una mirada más de cerca reveló una pata trasera gravemente torcida. A su lado, acurrucado protectoramente contra su costado, había un cachorro de pastor alemán de unos 8 meses, con la cabeza apoyada en su cuello y observando el vehículo que se acercaba con cautelosos ojos ámbar. Los instintos de Dan se activaron. No era un avistamiento común, era peligroso y poco común. Mantuvo el vehículo a una distancia segura de 50 metros, apagó el motor y levantó el teleobjetivo. A través del visor, pudo ver que la pata de la madre estaba rota y respiraba superficialmente. El cachorro la acarició suavemente con el hocico, lamiéndole ocasionalmente el hocico o frotando su pequeño cuerpo contra el de ella, como si intentara despertarla. Cada vez que pasaba un coche, el cachorro se colocaba instintivamente entre su madre y el ruido, erizado a la defensiva. No hizo ningún movimiento para huir. Dan comenzó a fotografiar. A pesar de décadas de trabajo de campo, rara vez sintió un impacto emocional tan profundo. Tomó su teléfono satelital y llamó al centro de rescate del santuario de vida silvestre Eldora. 20 minutos después, llegó un jeep verde de los guardabosques, levantando polvo. De él descendió la doctora Julia Hayes, bióloga estadounidense de vida silvestre de 52 años que participaba en un intercambio de investigación de la Universidad de Stanford. Se le unieron Samuel Kumalo, guardabosques veterano con 30 años de experiencia en conservación, y el Dr. Eric Morgan, veterinario de vida silvestre especializado en caninos. El equipo se movió con rapidez. Se colocaron señales para advertir a los vehículos que se aproximaban y se estableció un perímetro de seguridad. Julia observó a la pareja con binoculares. Esto será delicado, dijo a su equipo. Las madres heridas son protectoras. ¿Pero con el cachorro involucrado? Es otro nivel. Mientras Eric preparaba dardos tranquilizantes, Dan señaló algo extraño. El cachorro se interponía constantemente entre el equipo y su madre, de pie en defensa, con el cuerpo rígido, la cola baja pero inmóvil, y las orejas hacia atrás. No iba a ninguna parte. Incluso cuando los profesionales se acercaron con cautela, el cachorro, un macho, se negó a ceder. Julia tomó la decisión. Tendrían que tranquilizar a ambos animales simultáneamente. Si solo sedaban al cachorro, la madre podría reaccionar presa del pánico. Si se sedaban a la madre primero, el cachorro podría escapar hacia la espesura. El aire estaba en calma cuando se dispararon ambos dardos. 2 suaves silbidos, 2 golpes sordos. El cachorro se estremeció y gruñó, pero no huyó. En un último acto de devoción, se arrastró más cerca de su madre, apoyando la cabeza en su pata antes de desplomarse. Dan captó la imagen justo a tiempo, un cachorro yaciendo protector sobre el cuerpo herido de su madre, inconsciente pero no rendido. Esa foto daría la vuelta al mundo más tarde. El equipo entró corriendo. Julia se arrodilló junto a la madre, frunciendo el ceño. La fractura era grave, múltiples fracturas, además de hematomas profundos y signos de traumatismo interno. Eric la estabilizó rápidamente mientras Samuel revisaba con cuidado a la cachorra, que estaba sana pero delgada, probablemente por días sin comida adecuada. Debería haber buscado refugio, murmuró Julia. Pero no lo hizo. Se quedó. Por él. Ambas fueron subidas al vehículo y llevadas de urgencia al Centro de Recuperación de Vida Silvestre Riemont, el centro de tratamiento más avanzado del santuario. Julia monitoreó sus constantes vitales, nombrando a la madre Sasa y al cachorro Arlo mientras conducían. Dan las seguía de cerca, conmocionado, pero decidido a documentar cada paso.
El ambiente en el centro de recuperación de vida silvestre Riemont estaba cargado de urgencia mientras Sasha, la pastora alemana herida, era llevada de urgencia a cirugía. El doctor Eric Morgan y su equipo veterinario trabajaron con rapidez para evaluar su pata trasera destrozada. Estaba rota en 3 partes, probablemente por un impacto de vehículo, y también se sospechaba una hemorragia interna. La cirugía tuvo que comenzar de inmediato para tener alguna esperanza de salvarla. Mientras tanto, en una sala de examen cercana, más tranquila, la doctora Julia Hayes y un equipo de auxiliares veterinarios examinaban a Arlo, el cachorro de 8 meses. Físicamente, estaba intacto, un poco bajo de peso, pero por lo demás sano. Sin embargo, emocionalmente era harina de otro costal. Al pasar el efecto de los sedantes, Arlo se despertó presa del pánico. Ladró frenéticamente y arañó las paredes de la jaula, gimiendo con voz aguda y desesperada. Se negaba a comer y beber. Se lanzaba continuamente contra la puerta de la jaula, gritando, buscando a su madre. Ninguna insistencia le servía de nada. Julia observaba, profundamente conmovida y preocupada. Nunca había visto esto, le admitió a un colega. Los cachorros de pastor son sensibles, pero esto es desgarrador. Después de 3 horas de angustia creciente, Julia propuso una solución radical: colocar la jaula de Arlo cerca de la sala de recuperación postoperatoria de Sasha. La idea contradecía el protocolo habitual. La proximidad a un paciente en recuperación podía ser una distracción o un peligro. Pero la alternativa era peor. Arlo podría lastimarse o desconectarse por completo. Para entonces, la cirugía de Sasha ya estaba en marcha. Durante 5 minuciosas horas, Eric y su equipo insertaron clavos y placas de titanio en su pierna fracturada y trataron el trauma interno. Fue un trabajo agotador y meticuloso. Cuando Sasha estuvo estable, la trasladaron a una sala de recuperación tranquila. Siguiendo el plan de Julia, la jaula de Arlo se colocó cerca, separada por una pared de vidrio unidireccional. Él podía verla y olerla, pero Sasha, aún bajo la niebla de la anestesia, no podía verlo, por lo tanto, no se angustiaría. El efecto fue inmediato. En cuanto Arlo vio a Sasha, quieta, pero respirando, dejó de ladrar. Se sentó en silencio, apretando su pequeño cuerpo contra el cristal como si intentara acercarse 1 milímetro. Por primera vez, aceptó un pequeño tazón de comida. Julia observaba, libreta en mano, con lágrimas en los ojos. Este vínculo va mucho más allá del instinto. Hay algo más aquí. Durante los días siguientes, tanto Sasha como Arlo comenzaron el difícil proceso de recuperación. Sasha, aunque con dolor, respondió al tratamiento. Sus constantes vitales se estabilizaron. Su mirada se volvió más alerta. Incluso movió la cola levemente al percibir el olor de Julia, reconociendo a la tranquila humana que la había ayudado. Arlo permaneció emocionalmente atado. Aunque se le permitían paseos supervisados y tiempo de socialización, se negaba a alejarse de la sala de Sasha. En múltiples ocasiones, el personal lo vio acercando su comida a la barrera que los separaba, como si intentara compartirla. Para el 7º día, Julia solicitó una prueba de recuperación. Necesitamos dejarlos estar juntos, con cuidado. Solo unos minutos, explicó. Era un riesgo. Arlo podría agravar accidentalmente las heridas de Sasha. Pero el impacto emocional de la separación claramente obstaculizaba el progreso de ambos. En el momento en que la puerta se abrió entre ellos, todos contuvieron la respiración. Arlo avanzó lentamente, moviendo las orejas, con la mirada fija en Sasha, quien levantó la cabeza al oírlo. Se acercó con cautela, sin saltar ni ladrar, sino agachando la cabeza y rozando suavemente su barbilla. Sasha dejó escapar un gemido bajo y le lamió la cara. Entonces Arlo se echó a su lado, acurrucándose contra su costado, pero evitando su pata herida con asombroso cuidado. Exhaló un suspiro bajo y retumbante, una versión canina de un suspiro de satisfacción. El personal cercano estaba atónito. Dan, que había estado siguiendo la historia día y noche con su cámara, capturó la escena, una madre herida y su fiel cachorro, uno junto al otro en recuperación. A través de su lente, vio algo más que el comportamiento animal. Vio resiliencia y algo muy cercano a lo que los humanos llamamos amor. Over the next 2 weeks, the story of Sasha and Arlo began to spread. Dan's first photographs, shared on his personal blog, were picked up by a wildlife non-profit, then by news outlets, and some by global media. People around the world were drawn to the image of the pup who refused to abandon his wounded mother, and the mother who endured agony to keep her pup safe. Donations poured into Riemont Wildlife Recovery Center, enabling them to improve facilities and create a dedicated recovery wing. Sasha and Arlo were moved to Aspasches, in distinct closure complete with shaded resting areas and grassy terrain, managed closely by staff and researchers alike. Julia spent hours studying the pair. Her early hypothesis was correct. Sasha had likely lost other pups in her litter, which deepened the bond with her sole survivor. Arlo, at an age when most pups begin learning independence, instead remained fiercely attached. But even more remarkable was Arlo's adaptive behavior. A patrol shared space like a sentry, barking short warnings if unfamiliar people approached.
A position himself between Sasha and any potential noise. When Sasha struggled to move, he often took the lead, walking just ahead, pausing when she lagged behind. This isn't learned, Julia noted in her field journal. This is something else, empathy, or something very much like it. Pasaron las semanas, y con cada día que pasaba, Sasha y Arlo sanaban, no solo física sino espiritualmente. Sasha comenzó a apoyarse en su pata lesionada, aunque persistía una cojera pronunciada. La doctora Julia Hayes y su equipo sabían que la recuperación física era lo máximo que podía hacer. El daño causado por el choque era permanente. En cuanto a Arlo, el cachorro pastor se había vuelto más fuerte, más alerta y sorprendentemente consciente del estado de su madre. Su cuerpo se adelgazó, su figura se engrosó, pero emocionalmente, seguía profundamente unido a él. El personal a menudo lo encontraba descansando con la cabeza suavemente apoyada sobre el lomo de Sasha, siempre mirando hacia la puerta, siempre vigilando. Después de casi 2 meses de rehabilitación, el equipo se enfrentó a una difícil decisión. ¿Qué seguiría después? Normalmente, los animales salvajes eran liberados en el santuario, pero la condición de Sasha planteaba un problema grave: nunca podría volver a cazar, no a esa velocidad. Sería vulnerable a los depredadores, incapaz de defenderse ni de alimentarse adecuadamente. Liberarlo sería una sentencia de muerte. Arlo, físicamente, era otra historia, pero emocionalmente, seguía atado a su madre. Peor aún, debido a la intensa interacción humana durante la recuperación, se había vuelto inusualmente confiado. Y lo más crítico, no había aprendido habilidades clave de supervivencia, como cazar, que los cachorros suelen aprender de sus madres durante su primer año. Liberarlo en este estado significaría un fracaso, posiblemente una tragedia. Así que Julia y su equipo propusieron una solución poco convencional: una liberación dividida. Crearían un recinto protegido semisalvaje para Sasha. Un hábitat espacioso y cercado en lo profundo de la reserva Eldora, que imitaría su entorno natural, a la vez que permitiría al personal ayudarla con alimento y cuidados complementarios. Podría vivir segura, rodeada de la naturaleza salvaje a la que pertenecía. Lo llamarían Valle de la Libertad, un santuario de 20 hectáreas, con sombra, variedad de terrenos, cobertura natural y un perímetro vigilado. ¿Y para Arlo? Un programa especializado de entrenamiento de supervivencia lo prepararía para una verdadera reintroducción en la naturaleza. La construcción comenzó de inmediato. Dan Whitaker, el documentalista omnipresente, registró cada fase. Los voluntarios ayudaron a construir puntos de agua, áreas de simulación de presas y zonas de arbustos densos para practicar la caza. Se instalaron cámaras para monitoreo remoto y los guardabosques trabajaron incansablemente para preparar el terreno. Al final del tercer mes, llegó el día. Sasha tenía la fuerza suficiente para caminar distancias cortas. Su cojera era inconfundible, pero se movía con silenciosa confianza. Arlo, ahora más grande y lleno de energía nerviosa, seguía merodeando a su lado, protegiéndola. Las jaulas fueron colocadas en su lugar. Freedom Valley estaba abierto. La puerta de Arlo se abrió primero. Salió tímidamente, con la nariz en alto y las orejas girando. Nuevos sonidos, nuevos olores, un mundo nuevo. No corrió, aunque su instinto le decía que lo hiciera. En cambio, se giró y echó un vistazo a la jaula de Sasha. Esperando. Solo cuando se abrió la puerta, Arlo avanzó. Sasha salió lentamente, con sus ojos dorados escudriñando el entorno. Se detuvo junto a Arlo, rozándolo en un silencioso reconocimiento. Y juntos, madre e hijo contemplaron la verde extensión del Valle de la Libertad, heridos, sí, pero intactos. Dan, agazapado tras un escondite, capturó el momento, la última foto de una serie que ya había conmovido a millones. Las semanas siguientes presenciaron cambios rápidos. Bajo la guía de entrenadores y guardabosques expertos, Arlo comenzó su reintroducción en la naturaleza. Ejercicios de simulación de presas, simulacros de acecho, exposición al entorno. Julia observaba atentamente, Arlo estaba comprendiendo rápidamente. Aunque se había perdido las primeras lecciones de Sasha, lo compensaba con una inteligencia asombrosa y un instinto natural. Cada noche, Arlo volvía al lado de Sasha, descansaba con ella, le acariciaba el cuello con el hocico y le cepillaba suavemente el pelaje. En cuanto a Sasha, se adaptó con dignidad. No podía perseguir presas, pero aprendió a emboscar animales pequeños usando arbustos como refugio. Ocasionalmente, el centro le proporcionaba alimento suplementario. Ella lo aceptó, pero solo después de hacer un esfuerzo visible por cazar. Incluso con limitaciones, mantuvo su orgullo salvaje. Dan pasaba casi todos los días fotografiándolo. Sasha descansaba sobre rocas iluminadas por el sol. Arlo se agazapaba entre la hierba alta, con la mirada fija. Los dos caminaban uno al lado del otro. Ella cojeaba ligeramente, él ajustaba el paso para adaptarse. A pesar de todo, el equipo sabía que se acercaba una dura verdad, el momento de la separación. 3 meses después de mudarse a Freedom Valley, Arlo estaba listo. Había completado con éxito su entrenamiento de supervivencia. Podía acechar, perseguir y abatir presas.
Podía moverse por terrenos desconocidos. Era delgado, saludable y tenía la alerta y la rapidez de un perro listo para la vida salvaje. Pero más que eso, había empezado a explorar por su cuenta. Algunas noches, Sasha esperaba sola junto a su refugio, con la mirada fija en la maleza por donde Arlo había vagado. Siempre regresaba, hasta que un día, no lo hizo. Para evitar la regresión o el apego, el equipo decidió reubicar a Arlo a 30 kilómetros de Freedom Valley, en lo profundo de la naturaleza salvaje de Eldora, aún dentro del territorio natural de los pastores, pero lo suficientemente lejos como para que no sintiera la tentación de regresar. Le colocaron un collar GPS ligero en el cuello. Rastrearía sus movimientos durante los próximos 2 años, sin interferencias, solo observación. La mañana de la liberación fue tranquila y silenciosa. Dan, Julia, Samuel y el resto del personal guardaron un solemne silencio mientras se abría la puerta de la jaula de Arlo. Salió con cautela. Olfateó el aire. Luego, con una mirada fija a los humanos que lo habían salvado, a la cámara, a Julia, se giró, sin dudarlo, corrió hacia la naturaleza. Sin miedo, sin confusión, con un propósito. Las manos de Dan temblaron levemente al cerrar el obturador por última vez, Arlo saltando hacia la naturaleza, su pelaje dorado se fundía con el pincel. Esa noche, Julia se sentó sola junto a la tienda de observación cerca del Valle de la Libertad. Las cigarras zumbaban. La luna estaba llena. Se preguntó, ¿Sasha sabía que él se había ido? ¿Sintió el cambio? Quizás. Pero en el fondo, Julia también sabía que era lo correcto. Así era la naturaleza. No importa cuán profundo sea el vínculo, cada criatura eventualmente debe recorrer su propio camino. Pasaron meses desde la liberación de Arlo en las profundidades del santuario de vida silvestre Eldora. Desde una tienda de rastreo cerca de Freedom Valley, la doctora Julia Hayes y su equipo monitoreaban diariamente las señales de su collar GPS. Los datos mostraban algo extraordinario. Arlo no solo sobrevivía, sino que prosperaba. En los primeros 6 meses, Arlo había establecido su propio territorio, había aprendido a cazar con éxito y había sido avistado a través de cámaras de rastreo patrullando con confianza por crestas rocosas y corredores de arbustos. El niño que una vez rechazó la comida y lloró por su madre herida era ahora un pastor salvaje completamente independiente, como lo dispuso la naturaleza. Mientras tanto, Sasha, ahora en su 4.º mes en Freedom Valley, había hecho de la reserva su hogar. Su paso seguía siendo irregular, pero su espíritu se había fortalecido. A pesar de sus limitaciones, Sasha adaptó brillantes técnicas de caza, agazaparse bajo las zarzas, aprovechar los ángulos del terreno y emboscar conejos, ardillas y otras presas pequeñas con una estrategia que no se basaba en la velocidad, sino en la astucia. El equipo de investigación quedó asombrado. Julia documentaba regularmente las actividades de Sasha, destacando su notable flexibilidad mental y resiliencia. No solo sobrevive, escribió en su informe, redefine la supervivencia. Dan Whitaker, meses después de su estancia prevista de 3 meses, había abandonado su billete de regreso a Montana. Se quedó, convirtiéndose extraoficialmente en el historiador visual del viaje de Sasha y Arlo. Cada mañana, caminaba hasta su puesto de observación y esperaba. A veces, Sasha aparecía como una sombra entre la niebla temprana, sola, pero nunca derrotada. Al atardecer, Dan solía encontrarla tumbada sobre una roca calentada por el sol, con los ojos cerrados, disfrutando de los últimos rayos de luz. Llamaba a estas fotos sus retratos de paz. Al disparar el obturador de su cámara, Dan se dio cuenta de que esta historia ya no se trataba solo de rescate, sino de transformación. Después de 2 años completos, Dan publicó su obra bajo el título Los pastores de Eldora, el amor de una madre y el viaje de un cachorro a casa. El libro se convirtió rápidamente en un fenómeno, aclamado por amantes de la vida silvestre, educadores y conservacionistas. Sus páginas contenían no solo fotografías impresionantes, sino también entradas de diario, informes veterinarios, notas de comportamiento y la investigación de Julia. Las ganancias se destinaron a la creación de un fondo para la seguridad vial de la fauna silvestre, diseñado para instalar luces activadas por movimiento, señales de cruce de animales y pasarelas elevadas en reservas naturales como Eldora. En áreas de conservación de todo el mundo, la historia de Sasha y Arlo se utilizó como caso de estudio sobre el vínculo emocional y la complejidad del comportamiento en caninos salvajes. Y justo cerca de la entrada principal de Eldora, junto al centro de visitantes, se inauguró una pequeña estatua de bronce. Representaba a 2 pastores alemanes, uno adulto, acostado suavemente de lado, el otro, un cachorro, acurrucado a su lado en esa ahora famosa posición al borde de la carretera, capturada por la lente de Dan hace años. Debajo, una placa decía, para Sasha y Arlo, quienes nos recordaron que el amor, en su forma más auténtica, desafía el instinto, la distancia e incluso el dolor. Dedicado a todos los que han apoyado a sus seres queridos, sin importar el costo. Cada día, visitantes de todo el mundo se detenían a tomar fotos. Algunos se arrodillaban en silencio. Otros dejaban flores. Muchos lloraban.
Un año después de su liberación, las cámaras de seguimiento capturaron imágenes que emocionaron a todo el equipo de investigación de Eldora. Arlo no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en padre. Una elegante pastora fue vista con 2 pequeños cachorros, acurrucada en un bosque protegido en lo profundo del territorio establecido de Arlo. Aunque los pastores alemanes machos no suelen participar en la crianza de cachorros, la continuidad genética fue un testimonio de su completa integración a la vida silvestre. Julia celebró la noticia con una sonrisa inusual que duró todo el día. Sasha, por supuesto, nunca sabría de la nueva familia de Arlo, pero había encontrado la paz en su propio rincón del mundo. Para su tercer año en Fredon Valley, había conquistado cada árbol, marcado caminos familiares y aprendido a moverse con gracia incluso cojeando. Los guardabosques describían su presencia como regia, con sus ojos dorados siempre alerta, siempre tranquilos. Su fuerza nunca se desvaneció, su dignidad jamás flaqueó. A veces, cuando la luna está llena sobre el Valle de la Libertad, un aullido bajo y distante corta el aire, profundo, resonante y constante. No es un grito de soledad ni una llamada de necesidad. Es un canto de presencia. Una declaración de Sasha. Sigo aquí. Resistí. Encontré mi lugar. Y a kilómetros de distancia, bajo esa misma luz de luna, quizás Arlo levanta la cabeza y escucha. Ya no es un cachorro, ya no es dependiente. Pero está moldeado para siempre por quien permaneció a su lado cuando el mundo le dijo que huyera. Si esta increíble historia de lealtad, sacrificio y supervivencia te conmovió, ayúdanos a difundirla. Dale like si el vínculo entre Sasha y Arlo te conmovió. Comenta abajo, ¿qué te enseña esta historia sobre el amor en la naturaleza? Compártela con alguien que crea que los animales sienten lo mismo que nosotros. Y no olvides suscribirte a Earthpost Stories para ver más historias reales de vida silvestre que nos muestran el poder de la conexión, incluso en los rincones más hostiles de la naturaleza.